Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar explorando un tema muy interesante desde el punto de vista del análisis de tu psiquis. ¿Por qué me enamoré de mi profesor o profesora, según sea el caso? Y aquí tenemos dos situaciones. Una, la del niño que desarrolla algún vínculo afectivo por un profesor o una profesora que le gusta mucho. Viene a ser una especie de enamoramiento súbito. Puede que eso se deba a la belleza física de esa persona o a su belleza en términos de su personalidad. Y el otro caso se da cuando ya eres un poco mayor, seas adolescente o joven, o incluso ya vayas a la universidad y te enamoras de tu profesor con quien en algunas ocasiones llegas a establecer un vínculo de tipo romántico. Si te fijas, ambas situaciones están entrelazadas porque nos están mostrando a una persona, que podría ser tu caso, que se enamora de alguien que tiene cierto control sobre tu vida. Por eso quise hacer este video. En el caso del niño o la niña que desarrolla ese enamoramiento, ya sea por su profesor o profesora, lo que se aprecia es que vive en un entorno que le ha llevado a desarrollar el anhelo de estar con alguien que pueda darle cierto sentido de control, de autoridad y sobre todo de certeza, en el sentido de que lo que se dice se cumple. Entonces, la pregunta que surge es: ¿qué lleva a un niño a tener este deseo? Y la respuesta se vuelve lógica. Estamos en presencia de una persona pequeñita que no encuentra eso en su propio hogar. Puede que los padres un día digan una cosa y al día siguiente digan otra. Que no sean personas que le den certezas y sobre todo que le den algún tipo de conocimiento con el cual él o ella puedan contar para desarrollar su vida de una forma equilibrada. Si te fijas, aquí el profesor o la profesora viene a ser un símbolo de sus aspiraciones, ya que ese niño o niña se siente atraído por alguien que le va a mostrar el mundo desde una perspectiva segura, que como te decía, es lo que no tiene en su hogar. Ahora, el problema de una situación como esta es que esto hace de ese niño o niña una persona mucho más permeable a las manipulaciones de algunos tipos de adultos que perfectamente podría ser ese profesor. No se da en todos los casos, pero ciertamente el niño se expone por esta fascinación que siente por este profesor o profesora a una potencial situación de dominio, y si el tema se vuelve extremo, de pedofilia. Lamentablemente es un tema del que no se suele hablar, pero ciertamente hay adultos que se aprovechan de la vulnerabilidad de ciertos niños para sus propios propósitos. Y quise hacer esta introducción porque a partir de allí saltamos al segundo caso, que es el de la persona adolescente o joven o incluso adulta que desarrolla una especie de enamoramiento por una persona que se supone que está allí para enseñarle, para darle sabiduría. Si te fijas, ambos casos van entrelazados porque demuestran algo que venía sucediendo desde la infancia de quien se expone a una situación como esta. Para el caso del niño, el tema es que se enamore de otros niños, de personas que sean de su edad o que tengan una edad parecida. Pero el enamoramiento hacia adultos revela una necesidad insatisfecha, y en el caso del adulto o joven, quise hacer este video porque a lo largo de estos años me he encontrado con muchas consultas en las cuales ciertos traumas se producían por haber iniciado una relación muy fallida y muy tormentosa con un profesor o con una profesora. Entonces, en el marco de las sesiones, siempre la certeza de la persona que me consulta es que estaba absolutamente enamorada o enamorado de su profesor, que fue alguien a quien vio y con quien comenzó una relación romántica que luego se tornó en una relación de tipo física y que tuvo un final traumático que desencadenó en esa persona un trauma del que no se pudo recuperar por muchos años, hasta que me consultó de hecho. Ahora, tú me preguntarás, ¿por qué es un problema enamorarse de un profesor? Para el caso del niño, ya te habrás dado cuenta lo complicado que resulta para alguien que no se ha desarrollado desde un punto de vista cognitivo caer en las manipulaciones de un adulto que tiene sus propios intereses. Algunos adultos que son siniestros, pero que se disfrazan como buenas personas. Ahora, en el caso de un joven, lógicamente está el tema de ser menor o mayor de edad. Es lo mismo, ya que aquí hablamos de alguien con mayor experiencia que se está aprovechando de su posición para iniciar un romance con alguien con quien no debería.
Se supone que un educador está en una escuela o un colegio justamente para educar a los niños y no para verlos como potenciales objetos sexuales. Ese profesor o profesora debe buscar potenciales parejas en otros entornos, pero no en un lugar donde hay padres que depositan su confianza en él o en ella. Si ese, entre comillas, educador tiene una fijación extraña por los niños, que tiene a su cuidado, claramente posee un problema bastante serio que necesita trabajar. Ahora, el caso más común que yo he escuchado, que fue el que me llevó a grabar este video, es el de la persona que se enamora de su profesor en la universidad. Entonces aquí tú me dirás, eso no es un problema porque son dos adultos. Pero el tema es que por lo general ese profesor actúa en esos espacios como una especie de depredador sexual. Un año tiene una novia o un novio y al año siguiente tiene otro u otra. Entonces claramente aquí hablamos de alguien que se aprovecha de su posición, de su estatus, para cumplir objetivos que van más allá de lo académico. Se está aprovechando de la fascinación, entre comillas, que sienten algunos de sus alumnos por el conocimiento superior que esta persona supuestamente posee. Si te fijas, aquí se reitera lo que te mencionaba al principio de este video. Por una parte tenemos las carencias emocionales y psíquicas de esa persona que emplea su cargo de profesor para satisfacer sus necesidades afectivas y sobre todo sexuales. Porque eso podría hacerlo en otros espacios. Existen aplicaciones de citas, por poner un ejemplo. Y no digo que todos los profesores universitarios sean así, sino que estoy hablando de ese profesor que desarrolla una conducta extraña con sus alumnos. Eso de te paso a buscar a tu casa, te invito a salir a altas horas de la noche, te invito a citas supuestamente académicas, pero en la práctica es un tema para embelezar a uno de sus alumnos. Y este es el punto que quería hacer, ya que si te fijas, el enamoramiento que tú llegaste a sentir por ese profesor o profesora no fue algo fortuito, ya que por una parte estaban tus propias carencias afectivas y complejos del inconsciente que se estaban activando por lo que experimentaste en tu propio hogar, esas situaciones traumáticas de tu infancia. Y por otra, lo que tu profesor o profesora estaba haciendo contigo. Entonces, en un punto te sentías embelesada o embelesado por esa persona que supuestamente sabía tanto, era tan admirada por otras personas y que se daba el tiempo de prestarte toda su atención. Lógicamente, esto para una persona que tiene ciertas carencias va a ser algo que potencialmente le va a llevar a no darse cuenta que ese profesor o profesora simplemente se está aprovechando de su vulnerabilidad emocional y afectiva para emplearlo como un objeto sexual. Entonces, frente a la pregunta que da origen a este video, ¿por qué me enamoré de mi profesor?, la respuesta ya debiera quedar bastante clara, porque fuiste parte de las manipulaciones de un depredador sexual, como consecuencia de tus propias carencias afectivas. ¿Y por qué te digo esto? Porque en la mayoría de los casos, para no decir todos, ese profesor o profesora en un punto se desentiende de tus sentimientos, porque ya cumpliste tu labor, ya fuera de hacerle compañía o de darle placer. Si te fijas, aquí hubo un tema de dominio hacia alguien más indefenso. Y cuando eso ocurre, ese profesor o profesora no se queda preocupado por ti, se aleja, te ignora, te trata como si tú fueras alguien irracional por haber desarrollado sentimientos por él o por ella. Entonces tú comienzas a perseguir a esa persona y él o ella, ¿qué hace? Se esconde de ti o te mira con desprecio. Y luego descubres que tenía otra pareja, incluso antes de estar contigo. A veces esto es más complejo, ya que ese profesor o profesora tenía una relación matrimonial. Pero el problema es que en una situación como esta, siempre es el más joven o la más joven la que queda como el malo o la mala, el irracional o la irracional. Porque ese profesor o profesora que te embelezó, que se aprovechó de tus sentimientos, se muestra frente a todo el mundo como alguien totalmente respetable. Y allí es donde surgen todos los complejos del inconsciente, los traumas, las frustraciones, la ansiedad y la angustia de la que no te puedes recuperar por muchos años. Yo diría casi nunca, a menos que te sometas a un proceso de análisis. Por lo mismo, ya sabes que si quieres trabajar conmigo un tema como este o cualquier otro por medio de sesiones de análisis particulares más personalizadas en mi consulta a través de videoconferencia, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estés bien, bye.